Wahlheimat es una palabra en alemán que significa hogar por elección. A lo largo de este primer año como nómada yo he elegido a 2 ciudades como mis hogares, como mis Wahlheimat. Y esto es algo muy significativo porque cuando yo decidí convertirme en nómada, decidí que no iba a tener un hogar, que iba a dejar de tener un espacio como mi hogar físico y que iba a viajar por el mundo sin este sentimentalismo de tener un hogar. Y después, al tener experiencias muy significativas y muy especiales en distintas partes del mundo, aprendí este concepto del Wahlheimat, del hogar por elección, y decidí que yo quería tener muchos hogares, y estoy consciente de que va a pasar mucho tiempo para poder volver a esos lugares especiales que considero mi hogar, pero lo importante no es eso. Lo importante es saber que tengo conexiones especiales con ciertos lugares que siempre podré llamar hogar. Mi primer hogar por elección es Jalapa. Mi corazón le pertenece a ese lugar mágico, es mi lugar favorito en México. Y mi segundo lugar por elección es Querétaro. En Querétaro no me enamoré de la ciudad como tal, más bien me enamoré de una persona. Y sí, un shock más en esta vida, los nómadas también se enamoran. At the door, but don't freeze in your tracks. It's that chance that you've been waiting for. It's the light coming through the cracks. When life shows an open door, come on, step through. A chance like the purest gold. Come on, come on. When life... Otro día más en Querétaro, otro día más en esta vida nómada. Mis 3 Querétaros. Mi historia con Querétaro es súper interesante, es súper única, es un lugar que me ha marcado y voy a recordar por siempre por todo lo que ha acontecido hasta ahora. Básicamente la ciudad de Querétaro o el centro histórico de Querétaro lo descubrí por partes, tanto por cómo lucen los distintos lugares del centro de Querétaro como por las cosas que me sucedieron en esos lugares, es que tengo tan delimitados estos espacios dentro del centro y hoy quiero hablar de ello. Recomendación del día, esta fonda queretana, el tesoro escondido. Se agarra la tortilla de en medio, porque son las más calientitas. Bienvenidos a Querétaro 1, o como yo le llamo, Querétaro económico. Esta parte de Querétaro fue a donde yo llegué por primera vez. De hecho, allá atrás está el Airbnb que yo renté cuando llegué aquí. Y la verdad, como normalmente pasa cuando llego a una ciudad, no la exploro tanto como debería porque usualmente voy muy atrasado, porque pierdo mucho tiempo al trasladarme, me atraso mucho en mis actividades laborales y entonces tengo que recuperar ese tiempo. Entonces por lo general me quedo 1 o 2 días sin visitar la ciudad porque sé que si me pongo a explorar la ciudad voy a perder todo el día, o más bien voy a pasar todo el día explorando y visitando lugares nuevos, etc. Así que prefiero encerrarme, pegarme a mi computadora y no salir hasta terminar. Y lo primero que me llamó la atención es que me habían dicho que Querétaro no era tan barato como otras ciudades en provincia de México, y eso me tenía preocupado por mi presupuesto, pero me sorprendí mucho de lo poco que estaba gastando, de lo bien que estaba comiendo y de una cafetería en particular que había descubierto. Y ese es el concepto más fuerte que tengo de esta parte de Querétaro, que empieza aquí
en esta catedral y termina más al centro donde está el Zócalo. Este es mi Querétaro 1. Yo pensé que todo Querétaro era así y luego descubrí que no tiene nada que ver. Regresando al concepto del Wahlheimat, del hogar por elección, he regresado a Querétaro unas 5 veces. Me he ido al extranjero, he vuelto, he regresado, he viajado por México, he vuelto, y esto tiene que ver con mi historia de amor. Unos días después de haber llegado aquí, conocí a Enrique, quien es mi pareja. Fue algo que me sorprendió completamente porque cuando yo decidí ser nómada, me resigné a que iba a tener una relación con alguien y que eso era algo que iba a tener que sacrificar. Y lo acepté bien, seguí con mi vida resignado y luego esto sucedió. Y esto es algo que disfruto mucho, tener muchos hogares, tener motivos para regresar a un lugar de manera voluntaria, se me hace súper significativo y en esta ocasión es por eso que sigo viniendo a Querétaro, a Ciudad de México. Siempre voy a seguir yendo porque es donde está mi familia, es donde están mis amigos, es donde nací. Y mi tercer hogar por ahora es Jalapa, un lugar que es súper especial porque en Jalapa no hay nadie a quien yo vaya a ver. No regreso a Jalapa porque haya alguien con quien tenga una conexión especial. Regreso a Jalapa porque tengo una conexión especial con la ciudad y eso es lo más romántico para un nómada, para un viajero. Y nada de esto hubiera pasado si no hubiera dicho, mañana voy a empezar una vida nómada. La verdad es que Querétaro es una de las ciudades que mejor me hacen sentir en México porque tiene un balance perfecto entre lo urbano y lo provincial. El centro no es muy distinto a los centros históricos de otras ciudades en México, pero sí es muy distinto en cuanto a la oferta que hay y eso es lo que a mí me satisface mucho. Todo lo que necesito como digital nomad está aquí y es muy similar a lo que yo tenía en Ciudad de México, entonces me es inevitable comparar mi vida en Ciudad de México con la vida que tengo cuando estoy en Querétaro porque tengo todo lo que necesito aquí y muchas veces digo que en Querétaro tengo la vida que tenía en Ciudad de México, pero sin los problemas de Ciudad de México. Esos problemas que tiene la CDMX en verdad fueron importantes para decir ya no voy a vivir aquí y ahora quiero tener una vida nómada. Entonces sí creo que Querétaro es un buen lugar para vivir, tiene suficiente, tiene cosas que hoy en día, 2019, necesitamos, tiene suficientes cafeterías de especialidad, es una ciudad muy segura, existe un lugar perfecto, no tan lejos de aquí, que se llama Comunidad Hércules, o que yo le llamo Comunidad Hércules. Hay muchas cosas que no me gustan de Querétaro, o muchos lugares o áreas que no me hacen sentir que es una ciudad especial, pero hay lugares que sí. Y son esos lugares, como siempre, los que le dan identidad a mi Querétaro. Este es mi camino a Good Coffee, ahora Sereno Coffee Lab, una de mis cafeterías favoritas en Querétaro. Y la verdad es que tengo un camino secreto para pasar por las calles más tranquilas de Querétaro, porque me suelo estresar mucho con el centro histórico de cualquier ciudad y pues estas son calles por las que camino siempre que estoy aquí. On the bayou, by the delta, there's a river that runs both ways, and the cypress alleys go on for days. Y finalmente he llegado a Querétaro 2, o como yo le llamo, Querétaro Hipster. Digamos que es la parte más moderna de Querétaro, es donde están la mayoría de las tiendas de ropa, tiendas de joyerías,
la mayoría de las cafeterías de especialidad y la mayoría de mis restaurantes favoritos. La Vieja Varsovia, Chiniquil, Santa Cecina, Bao. ¿Y por qué es que los tengo tan marcados como distintos Querétaros? Porque yo pensé que Querétaro era como luce Querétaro 1. Yo no salía de Querétaro 1, lo más que llegaba era al centro en mis primeros días al estar aquí. Y es que en realidad conocí a Enrique pocos días después de llegar a Querétaro. Entonces, cuando empecé a salir con él, él me presentó todo este mundo de Querétaro hipster. Él me llevó a los lugares que ahora son mis lugares favoritos en Querétaro. Y es por eso que tengo esta división tan marcada del antes y el después. Este es el Querétaro que normalmente vivo. Aquí es donde normalmente estoy, pero después sucedió algo que me hizo descubrir Querétaro 3. Y la delimitación territorial de Querétaro 2 va desde el Zócalo hasta el Templo de la Cruz y a lo ancho, no sé, de Avenida Universidad a allá, que no sé dónde es. Y por cierto, aquí muy cerca de Sereno Coffee Lab es donde se encuentra mi tienda de sombreros favorita y en donde he comprado algunos de mis sombreros actuales. Vengan a comprar sombreros a Querétaro. Y otro punto que hace que Querétaro resalte sobre otras ciudades mexicanas es que increíblemente aquí la gente sabe manejar y son sumamente respetuosos y amables y te dan el paso a ti como peatón, y eso para mí es algo que creí que no existía aquí en México y menos en el centro, porque el centro de una ciudad es un caos total y la gente no respeta. Usualmente los automovilistas son de lo peor, pero en Querétaro son muy amables, todos te dejan pasar, las calles son muy angostas, entonces tienen una educación vial súper correcta. Por ejemplo, en un cruce pasa un coche de este carril y luego uno del carril perpendicular y van pasando uno por uno como gente civilizada, y eso me sorprende muchísimo y es algo que valoro mucho de Querétaro. La gente sabe manejar. Dios mío. Y este es Querétaro 3, o como yo le llamo, mi Querétaro secreto. Me gusta mucho Querétaro 3 justamente porque pasa muy desapercibido. Es un Querétaro muy bonito, así como Querétaro 2 y como Querétaro 1, pero es, yo creo que el más tranquilo. Querétaro 3 empieza aquí en esta plaza y termina en los límites del Zócalo, y justo por eso este Querétaro concluye con la trilogía de Querétaros, porque no fue hasta mucho después, ya que yo supuestamente ya conocía el centro de Querétaro súper bien. Fue que vine hacia acá, fue que vine a explorar esta parte, porque esa es la parte que más cerca me queda. Cuando iba a Querétaro 2, mi Querétaro hipster,
Me la pasaba en los mismos lugares ya siempre y tenía que caminar aproximadamente 2 kilómetros diario para llegar a Sereno Coffee Lab. Y en algún punto me cansé y dije, quiero algo más cerca. Y entonces encontré Coffein, mi cafetería favorita en Querétaro 3. Y justamente en esa temporada me enfermé del estómago, entonces tenía que comer muy sano y encontré un lugar súper healthy. Y me la pasé ahí como una semana completa y fue perfecta. Estuve trabajando, estuve editando mucho en esta temporada y simplemente Querétaro 3 me dio la paz que necesitaba y me dio mucha tranquilidad y mucha productividad. Y voy por mi tercer café del día. Oh my God. Y ahora el lugar más relevante de Querétaro 3. Bueno, fracasé rotundamente en la presentación estelar de la Cineteca Queretana, pero es uno de los mejores lugares de Querétaro, simplemente porque es una cineteca, porque proyectan películas de mi interés, cine de arte, cine de autor, ciclos, y la mayoría de las proyecciones son gratis. Entonces es un lugar increíble, y el interior está muy lindo, pero está cerrado y está la luz apagada, entonces ni modo. Y la cineteca es el punto que delimita el otro extremo de mi Querétaro 3. Mi kit de nómada para aprender francés, un idioma en general. Iba a pedir una limonada 30 pesos, Rericot 500 mililitros 90, la mitad son 250 mililitros por 40 pesos, o sea, sí vale la pena. Porque me dijo, sí, cuando estabas empezando a hablar mal de París, fui a decirle a Laura, a su hermana, le dije, como acusarte de que estoy diciendo cosas súper feas de París, y que Laura le dijo, París no es tan cool, Diana. Y ya le dije, sí, es que así es la narrativa de mis videos, tienes que verlos hasta el final para dar tu punto de vista, porque si lo dices desde antes, pues no vas a malentender completamente. Sí. Otro día más en Taxco, otro día más siendo un nómada, otro día más, otra nueva ciudad. Recientemente cumplí un año como nómada, viajando sin parar, y esta vez voy a revelar los trucos que he desarrollado durante todo este año